Has estado utilizando la liquidez incorrectamente y en los próximos 7 minutos te voy a enseñar exactamente cómo utilizar la liquidez de manera correcta para que ahora sí ya empieces a pasar todas tus cuentas de fondeo y empieces a hacer retiros, papirrín. Así que vamos a empezar con este nuevo video del bootcamp de cero a fondeado, video número 7. Va a ser un video muy corto donde voy a explicar liquidez interna, liquidez externa y el SMT, que prácticamente es divergencia cuando se trata de dos pares, de dos activos que están relacionados. Así que vamos a empezar con este video número 7. En el video pasado te expliqué qué son los imbalances, los fair value gaps y cómo los puedes utilizar a tu favor. Y te expliqué exactamente que el precio se mueve por dos razones: para sacar liquidez y para llenar imbalances. Ahora que sabes eso, tienes que saber que hay dos tipos de liquidez: liquidez interna y liquidez externa. Cuando se trata de liquidez interna, estamos buscando por fair value gaps. Ahí es donde se encuentran órdenes pendientes, órdenes por manipular, órdenes por sacar en stop loss. Entonces, cuando hablamos de liquidez interna, estamos buscando imbalances que pueda el precio llenar para después ir a buscar liquidez externa. Otra vez, papirrín, el precio se mueve por dos razones. Número uno, para sacar liquidez. Número dos, para llenar imbalances, que es llenar liquidez interna. Entonces, muchos me van a preguntar en qué temporalidad debo de buscar la liquidez interna y la liquidez externa. En cualquier temporalidad. Lo importante aquí es identificar el rango. Tienes que identificar un rango desde un punto alto hasta un punto bajo y te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que tengas este rango, aquí un rango de donde tienes un punto alto de liquidez, tienes un punto bajo acá de liquidez también, y que tienes en medio, tienes un imbalance. Un ejemplo, no, obviamente es un ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer el precio? Va a buscar sacar liquidez, como un ejemplo aquí, saca liquidez. Y antes de llegar al target, que sería este el target de liquidez opuesta, el precio viene, rellena este imbalance, dando un retroceso y cayendo. Obviamente, esta es la liquidez externa. Esta aquí abajo sería la liquidez externa y esta sería la liquidez interna. ¿Ok? Entonces, en el caso de que tú estarías buscando entrar en la liquidez interna, o incluso si ya eres más pro, entrando en la manipulación acá arriba, dependiendo, ¿no? Pero el precio siempre se va a mover por esas dos razones y ahorita te voy a poner un par de ejemplos en el gráfico. Un ejemplo, papirrín, es en este rango que tenemos dentro del Nasdaq, obviamente, que es mayoría del tiempo lo que estamos viendo. El Nasdaq, donde tenemos liquidez externa. Fíjate cómo todo esto aquí abajo, estos equal lows, generan liquidez externa. Todo esto casi siempre es como atracción para el precio, para manipulación. Entonces, esto son bajos de marzo 10. Y fíjate cómo el precio viene aquí y manipula por debajo de una forma muy clara. Fíjate la manipulación, como es muy clara la manipulación. Ok, sacamos liquidez. Ahora que buscamos, buscamos un imbalance que sea rellenado, un imbalance para poder continuar, obviamente, al siguiente target, que sería estos puntos de aquí. ¿Qué hace el precio? Saca liquidez para después llenar imbalances o sacar más liquidez. En este caso, el precio sacó liquidez, siguió el patrón que buscamos siempre, que es las razones por las que se mueve, saca liquidez. ¿Qué buscamos? Que el precio vaya por un imbalance. En este caso, este sería un imbalance en una hora, para que el precio vaya a seguir haciendo lo que siempre hace y ir hasta acá, hasta arriba. ¿Ok? Siempre va a ser lo mismo. Y si tú sigues este patrón de buscar liquidez más imbalances, no hay forma en la que falles. Obviamente a esto le tienes que añadir un modelo de entrada interno, le tienes que añadir, para ejecutar en 5 minutos, le tienes que añadir una ventana de oportunidad, un tiempo en el que tienes que ejecutar y reglas obviamente que seguir, pero basado en lo que en los conceptos de Smart Money Concepts, el trading o el trading se tiene que mover, se mueve por estas dos razones: sacar liquidez, llenar imbalances y buscar liquidez opuesta. Por ejemplo claro es en esta temporada en 4 horas, donde tenemos un rango, tenemos un alto aquí abajo, liquidez en 4 horas, liquidez en 4 horas acá abajo, que este sería un muy buen target. Y que tenemos aquí abajito, tenemos liquidez interna en forma de un imbalance. ¿Qué hay aquí? Órdenes pendientes, hay stop losses, hay mucha gente que está ahí esperando para ya sea comprar
pero este punto es muy interesante para atraer compradores, atraer vendedores, ser manipulados. Entonces, ¿qué hace el precio? Viene, toca este imbalance y obviamente no solamente porque tocó este imbalance vamos a entrar en algún tipo de posición, no, vamos a esperar un modelo de entrada interno, pero en general el precio viene, toca este imbalance y si reacciona de forma interesante o de forma a nuestro favor, es ahí donde vamos a buscar una confirmación en 5 minutos, pero ya tocamos liquidez interna y tenemos acá abajo un target claro, un target claro para ir a buscar este punto. ¿Ok? Obviamente esto sería en una temporalidad más alta, con confirmaciones no en un minuto, no en 5, porque estamos en 4 horas y tendrías que alinearlo claramente con una ventana de oportunidad, un tiempo en el que tengas que ejecutar, pero tenemos un modelo clásico de por qué se mueve el mercado. Sacar liquidez y llenar imbalances. Liquidez interna y liquidez externa. En este caso nos fuimos de liquidez interna, un imbalance en 4 horas, a liquidez externa. Ahorita hay muchísima volatilidad por cómo está la economía con el nuevo presidente aquí en Estados Unidos, pero en teoría eso es lo que tienes que saber acerca de la liquidez 2.0 dentro de este video de Bootcamp. Ahora, ¿qué es la divergencia? La divergencia también es una toma de liquidez o es un tipo de manipulación que muchas personas no miran en ocasiones porque no están mirando dos gráficas. La divergencia es cuando hay dos pares relacionados directamente. En este caso sería el Nasdaq y el SP500, el oro, la plata, el USD, el dólar y el euro. Cuando hay dos pares que directamente están relacionados y uno hace un movimiento mientras el otro se queda por detrás sin hacer ese movimiento, es ahí donde se crea una divergencia. En este caso, estamos viendo el Nasdaq. Yo tengo dos gráficos. En el lado derecho tengo el SP500, que es el IES dentro del mercado de futuros, y en el lado izquierdo tengo el Nasdaq. De forma más grande porque es el que me enfoco, pero te lo voy a demostrar aquí con estas líneas. Vamos a decir que tenemos este máximo, ¿no? Un máximo, vamos a ir vamos a decir enero 5, ¿no? Un ejemplo. Y ese mismo máximo en el SP500 lo tenemos acá. ¿Qué pasa cuando dentro de un mercado, en el Nasdaq, sacamos este high, lo eliminamos o hacemos una toma de liquidez y en el otro no? Se crea algo que se llama divergencia o SMT. Se le llama SMT, se le conoce SMT dentro del mercado de Smart Money Concepts, donde un activo sacó liquidez mientras el otro no. Esto principalmente para mí hace que una entrada de muy alta calidad, calidad A, pase a ser calidad A++. ¿Por qué? Porque para mí no es un requisito, es como la cereza dentro del pastel, ¿ok? Y cuando pasa esto, literalmente es una forma de toma de liquidez. Mucha gente no lo conoce por el simple hecho de que no están mirando dos activos a la misma vez. Incluso hay personas que miran tres activos a la misma vez. En mi caso, yo nomás miro dos, SP500, IES, y dejo el Dow Jones por detrás, no lo miro. Pero cuando pasa esto, a mí me da una confirmación extra de entender que mi operación, si yo ya de por sí estaba bajista, mi operación va a dar más probabilidades. Personalmente, mi data personal pasa de un 70% de efectividad a un 90% de efectividad. Cada quien tiene que tener su data, obviamente, dependiendo en su ejecución. Pero en mi caso, yo lo utilizo en temporalidades mayores, claro, cuando tenemos puntos de liquidez, como en este ejemplo te dije, un ejemplo que sería el máximo de enero 5, pero también lo puedo utilizar en temporalidades menores como en 5 minutos o en un minuto para buscar mi confirmación. ¿Ok? Se usa de dos maneras, como contexto, cuando tenemos un high, por ejemplo aquí de enero 5, si uno lo saca y el otro no, nos indica divergencia, nos indica que hay un par que es más débil y las probabilidades de que el precio vaya a buscar liquidez opuesta son altas. Y por el otro lado, lo utilizo también como confirmación en un minuto o en 5 minutos. Así que mi rey, con esto terminamos el video de liquidez 2.0. Si a este punto no te has suscrito, asegúrate de suscribirte, dejar tus preguntas aquí en la caja de comentarios. Voy a estar leyendo absolutamente a todos. Y asegúrate
de aplicar esto en tu backtesting, ir a hacer el backtesting. El mercado se mueve por dos razones: tomar liquidez, llenar imbalances, liquidez interna, liquidez externa. Así que suscríbete, mi rey, deja tus preguntas y nos vemos en el próximo video.